Ok, creo que ya está grabando. Listo. Entonces, como todo proyecto, o bueno, como toda tecnología tiene un desarrollo, un inicio, un desarrollo y pues un declive a lo largo como tal de su línea de tiempo. ¿Dime? Ay, sí, yo la estaba compartiendo. Chicos, dejé de compartir. La pantalla, sí. Ok, ¿ya la ven? ¿Ahora sí la ven? Listo. Vale, entonces, como toda tecnología tiene un inicio, un desarrollo y un declive a lo largo en su línea de tiempo, ¿listo? Entonces, antes de conocer como tal las herramientas actuales que nosotros tenemos, como sería AutoCAD o Civil 3D, inicialmente para la elaboración de planos en 2D, pues antes estaba prácticamente el papel y anteriormente, por decirlo así, otros materiales, la piedra y demás, en las cuales se grababan todos este tipo de imágenes y demás, ¿sí? Entonces imagínense ustedes décadas antes, cuando no existía prácticamente todo lo que era AutoCAD, pues nosotros teníamos planos en 2D a manita, ¿sí? Entonces imagínense un proyecto, pues no está conformado por 1, 2 o 3 planos, que uno está acostumbrado como que la planta, el perfil, el detalle. Proyecto de construcción, dependiendo de su tamaño, puede tener 200, 300, 100 planos. Entonces, imaginémonos cómo era antes. Estaba el equipo diseñador, todos realizando sus diseños en unas mesas enormes, con unas reglas grandotas, dibujando todos los planos de detalle y demás, pero resulta que al arquitecto se le dio por cambiar algo, o al ingeniero le quedó mal un cálculo y tuvo que realizar una modificación en el diseño. Entonces imaginémonos todo el trabajo que esto representaba en el equipo diseñador. Era bastante. Pero pues, como todo, llega un momento en el que la generación cambia. Y después de venir a estar dibujando estos planos a mano, pues entonces llegan los computadores como tal, llegan estas herramientas, estos software para la parte de modelado, pero pues siempre viene la generación que es renuente al cambio. Entonces están los viejitos, por decirlo así, las personas que llevan mucho tiempo en la industria decían, no, yo que me voy a poner a estas alturas de mi vida a aprender a manejar un software, un computador, yo sigo haciendo mis planitos a mano. Pero de una u otra manera el cambio llega, nos arrastra y nos obliga a, incluirnos como tal y ser pues competentes en el mercado. Entonces actualmente puede estar pasando lo mismo. BIM no es una herramienta del 2020, del 2019 o del 2018. Es una herramienta que ya lleva muchísimos años en el mercado, pero pues su implementación en los proyectos pues también ha venido desarrollándose conforme lo requieren diferentes países y demás, el sistema educativo y otras cosas. Pero actualmente todavía está el yo no me voy a cambiar del AutoCAD para el Revit. Y las personas que hasta ahora se están cambiando todavía ven a Revit o a las tecnologías BIM como una herramienta netamente para representar un proyecto de construcción de una manera más bonita, pues porque el 3D es bonito, ¿sí? Pero no es eso, ¿listo? ¿Qué me va a permitir BIM o estas tecnologías en comparación con otras? BIM como tal, o si ustedes ven esta curva de McLean, me va a representar cómo es el movimiento, el flujo de trabajo de una herramienta, por decirlo así, tradicional, que lo llamaré al AutoCAD o, bueno, sí, al AutoCAD, esa metodología de trabajo tradicional, una metodología de trabajo con herramientas BIM, ¿listo? Actualmente, si ustedes ven acá, esta curvita verde, sería cuánto me cuesta realizar un cambio en el diseño, ¿listo? Esta sería la rojita, sería la capacidad que yo tengo para impactar el costo y el proyecto. La azulita sería el flujo de trabajo y esta negrita sería pues cómo se está haciendo actualmente el flujo de trabajo con la metodología tradicional. ¿A qué me refiero? A medida que avanza el proyecto, si nosotros vemos aquí en el eje X, nosotros tenemos una etapa de prediseño, diseño, esquemático, de
desarrollo, diseño, documentación, ¿sí? Que prácticamente visualicen ustedes como las etapas de un proyecto de construcción en un ciclo de vida, ¿sí? Que está la etapa de factibilidad, prefactibilidad, diseños definitivos, y prácticamente tiene un desarrollo en el tiempo. A medida que el proyecto va avanzando, pues va pasando etapas y se va a ir especificando mucho más. ¿Listo? Pero a medida que nosotros avanzamos en el tiempo del desarrollo del proyecto, vemos que la capacidad, es decir, como que esa gabela que yo tengo para realizar cambios en el proyecto va disminuyendo. A medida que el proyecto avanza, me veo más limitada a hacer cambios en el proyecto. Pero también vemos que a medida que avanza el tiempo, el impacto económico para yo poder realizar esos cambios en el proyecto va a aumentar más. Quiere decir que si yo hago un cambio en proyecto por aquí, cuando ya estoy en la parte de documentación final o en la parte ya de construcción, realizar ese cambio va a representar un costo significativo en el proyecto. Yo voy a poder tener un poco margen de cambio, pues porque el proyecto ya está muy avanzado. Y aquí es donde está funcionando la metodología tradicional. Muchas veces los cambios que nosotros vemos en los proyectos son cuando ya se realizó un diseño detallado y estamos en una documentación y construcción. Por eso muchas veces tenemos esos retrasos y esos sobrecostos en los proyectos. Pero lo que pretende la metodología BIM, que aparte me permite un trabajo colaborativo, es poder desplazar esta curva antes, poder abarcar aspectos del proyecto cuando yo tengo todavía mucha capacidad de impactar el proyecto y ese impacto que yo estoy generando en el proyecto tiene un costo económico mínimo. ¿Listo? Eso es lo que se busca con la implementación en los proyectos. ¿Pero qué es BIM? BIM como tal es una herramienta que me permite almacenar, colaborar, automatizar e integrar y apoyar la toma de decisiones de un proyecto. ¿Listo? Su desarrollo o su vinculación a un proyecto puede realizarse en todas las etapas del proyecto, tanto de la planificación como diseño, construcción, operación y mantenimiento. Y la cuestión es, ¿para qué lo voy a usar? Actualmente los proyectos en BIM se utilizan netamente para sacar un presupuesto o vender el proyecto. Esa idea tenemos que sacarla de la cabeza. BIM tiene una ventana de acción demasiado grande, pero pues tenemos que enfocarlo a qué es lo que queremos. Es cuando hacemos una programación. Nosotros no hacemos una programación por hacerla. Tenemos un objetivo detrás de ella. Entonces, realizar un modelo BIM tiene el mismo fundamento. ¿De qué está compuesto BIM? Acá les estoy haciendo, esta presentación podría ser mucho más larga, pero pues simplemente quiero por el momento darles un brochazo de. No es solamente realizar el modelo BIM. El modelo BIM consigo trae unos niveles de detalle, que sería el LOT, lo que conocemos, los 200, 300, 350, 400, 500 de ahí para arriba, y pues ahorita también, por ejemplo, esto es como que el detalle de modelado, pero también ahorita están sacando, por ejemplo, el LOI, que es como que el nivel de detalle de la información, es decir, una cosa es dibujar, por ejemplo, una viga cajón en este detalle, luego venir aquí a hacerle este detalle, luego empezar a colocarle algunos aspectos de estructura metálica o de refuerzo, aceros, y después ya pues venir y realizar como tal toda su parte de refuerzo o el diseño estructural completo. Esto sería un nivel de detalle y un lot de información sería, tengo la información, las características de la resistencia y demás del concreto, tengo el diámetro, la resistencia y de los otros elementos que me están componiendo como tal el sistema en general, ¿sí? Entonces también podemos tener un detalle de la información, que si tiene la pintura, que el tipo de pintura, precio de la pintura, URL de la pintura, proveedor, todo eso es información. ¿Qué me diferencia, por ejemplo, BIM de un 3D en Civil? Que yo podría decir, no, pues yo puedo hacer también un 3D en Civil, ¿y qué? Pues listo, lo tengo. La diferencia es que con BIM nosotros podemos almacenar información en los elementos del proyecto, algo que nosotros no podemos hacer con otras herramientas.
Al momento de que yo tengo modelado un proyecto en BIM, pues yo puedo señalar, puedo seleccionar un elemento y con solo seleccionarlo, internamente ya voy a poder tener información del proyecto. ¿Listo? Funciona como una base de almacenamiento de información, a cual me va a permitir gestionarla. Por eso en su definición dice que es almacenamiento, integración. ¿Listo? ¿Cómo está BIM? Pues es importante saber, bueno, ahorita todo el mundo habla, pero ¿por qué? Si nosotros, esta es una vista más o menos a nivel mundial, más o menos le pongo como el 2014. ¿Listo? Entonces, donde nosotros podíamos ver que los países que están en rojo, que realmente eran muy pocos, Australia, en Europa, América, en algunos lados prácticamente ya era obligatorio, desde antes del 2014, el uso de los proyectos, al menos proyectos públicos. Había en otros países que era recomendado y pues prácticamente el resto del mundo ni lo contemplaba, se recomendaba, pero pues lo obligatorio no era hacer la implementación. Para este tiempo solamente nosotros encontrábamos estándares BIM, encontrábamos una guía americana que era la Project Execution Planning Guide, y acá pues salieron unos estándares de cómo hacer la implementación de BIM en una organización o en un proyecto. Pero esto era más o menos por una vista 2014 y esta básicamente era de las pocas guías que se encontraba, pero si nosotros vemos del 2014 al 2018, observamos que ya muchísimos países han sacado estándares. Nosotros ya tenemos estándares en Chile, Brasil, Dubái, todo lo que la mayoría, gran totalidad de España, aparte de Canadá, Estados Unidos, China y Australia. Y prácticamente todos estos países ya tienen estándares para la aplicación de BIM en sus proyectos. Aquí en Colombia, desde la parte del gobierno se está proyectando que para el 2026 el 100% de los proyectos públicos, bueno, también dependiendo de su tamaño, deberían ya estar en tecnologías BIM. La cuestión es, ¿lo van a aplicar bien o solamente para hacer el modelo 3D? Entonces, les dejo esto acá para que ustedes, si ustedes quieran indagar, ustedes ya van a salir, por decirlo así, al mercado. Y pues ustedes también tienen que tener un diferenciador que pueden aportar ustedes afuera, que los haga competitivos. Entonces, tienen también que tener en cuenta que a medida que avanza el tiempo, ya pueden encontrar muchas personas que modelan BIM, pero realmente saben usar la herramienta, porque aprender a dibujar una viga no es difícil, ¿listo? Pero realmente darle el uso a la herramienta y poder generar ese vínculo con todo el proyecto en una fase ya sea de diseño, construcción o desde la parte de la planificación, pues ahí ya es otro nivel. ¿A dónde queremos llegar con el curso? La idea del curso, no sé si a ustedes ya les han hablado un poco del proyecto, pero pues inicialmente a la parte de modelado voy a mostrarles a grueso modo cuál es nuestro objetivo. Hay que saber hacia dónde ir para mirar cómo vamos organizando las cargas en el camino. La idea de este curso, por ejemplo, es poder aprender a hacer la parte del modelado de la estructura en concreto reforzado. ¿Listo? Poder enfocarnos un poco ya como tal en la parte de arquitectura, pero no solamente la parte de las divisiones arquitectónicas, sino pues también del mobiliario y demás. Poder enfocarnos también a la parte de vistas, diferentes cortes. Esta sería pues la totalidad, sería como que la estructura metálica de las cubiertas. Poder enfocar también en la parte de planos, de redes hidrosanitarias, agua fría, caliente, y pues también la generación de planos de un proyecto. Por el tiempo no vamos a poder ver muchas cosas, me refiero a, vamos a verlo, pero pues no al detalle que se debería. BIM es un mundo demasiado grande, tiene muchísimas funcionalidades, muchas aplicaciones y herramientas internamente, pero pues vamos a ir contemplando algunos aspectos y pues vamos a ir detallando en lo que no sea posible. Y si no, pues si en algún momento alguno de ustedes en su proyecto pues tiene como que dudas ya específicas que no se están tocando en clase, pues
me comentan. ¿Listo? Chicos, me gustaría saber cómo estamos con respecto al software. ¿Pudieron descargar la herramienta? ¿Cómo estamos? ¿Alguien no pudo? ¿Les llegó el tutorial? ¿No lo entendieron? ¿Lo revisamos? ¿Alguien tiene problemas puntuales con la instalación de Revit? Yo tuve problemas, sin embargo, creo que es cuestión, entonces pues lo estoy intentando de nuevo. Vale, listo. Me gustaría decir algo que pues por lo general pasa, y es que a veces cuando nosotros estamos descargando Revit, no nos damos cuenta y en la parte superior tenemos un bloqueo. ¿Listo? Si no estoy mal en el tutorial que les envié, se deben descargar de 6 a 5, no me recuerdo si es 6 o 5 instaladores, como que carpeticas independientes. Muchas veces nos descarga solo 2 o una, y ahí pues no estamos descargando la totalidad. Entonces, cuando pase eso, por favor revisen aquí en la parte superior que les aparece un bloqueo. Si les aparece este bloqueo, simplemente denle clic y díganle permitir, cancelen la descarga y inicienla, y hasta que les descargue 6 archivitos así trin en paralelo. Se los tiene que sacar de una, ¿listo? Ese es el problema más típico que a mí me ha presentado con los estudiantes que he tenido. Entonces, pues... Sí, a mí me pasó algo parecido porque a mí solo me descargaron 2. Entonces elimino esos y vuelvo a descargar. Sí, señorita. Entonces, elimina lo que haya en tu descarga, pero, o sea, tú entras, le das descargar y de una vez, inmediatamente revisa acá en la parte superior, te debe salir un bloqueo. Tú lo despliegas y le dices permitir, y cuando hayas hecho eso, cancelas la descarga y vuelves a empezar la descarga. ¿Sí? Entonces, repito, le das descargar. Cuando ya esté descargando y te aparezcan solo 2, te diriges a la parte superior y cuando esté el bloqueo, despliegas el bloqueo, le das permitir. Una vez hayas hecho eso, cancelas la descarga y vuelves a darle descargar, y ahí ya te deberían aparecer los 6. 6 o 5, los que están en el... Listo, Katy. Vale, listo, con gusto. Entonces, si alguien tiene alguna pregunta hasta este punto, hasta lo que llevamos. Karen, buenos días. Me Buenos gustaría días. saber, tú dijiste que íbamos a ver planos, vistas, todo eso. Me gustaría saber si vamos a tocar el tema de las fases de construcción en el programa. No, no, porque como tal las fases de construcción no es algo que tenga el programa, es algo que se integra por decirlo así, imagina que es un concepto teórico y una herramienta. BIM es una herramienta, ¿sí? Que como toda herramienta funciona con base en tu conocimiento o en las cosas que como tal tú apliques para desarrollar la herramienta. Si yo como profesional quiero desarrollar un modelo para diseño, pues yo enfoco el modelado para diseño. Ejemplo, yo voy a realizar un modelo netamente para sacar cantidades de obra. Netamente, es mi único interés, quiero sacar cantidades de obra. Pues como tal yo no voy a dibujar, ejemplo, la viga de eje a eje, sino voy a hacer la viga del eje 1 al eje 16 de corrido, por ejemplo. Sí, pero digo, no, yo no quiero, porque no me interesa que la viga tenga una partición o que tenga nos. A mí solamente me interesan los metros cúbicos de concreto y ya, porque voy a sacar cantidades, ¿sí? A eso me refiero con que para qué vamos a usar el modelo. Por ejemplo, si yo quiero realizar mi modelo para seguimiento en obra, entonces yo sé que tengo que realizar la viga, el modelado de nodo a nodo, porque puede que en la obra no se funda toda la viga de una vez, sino apenas los 2 primeros ejes. Entonces yo necesito una partición detallada del modelo. A medida que vayamos haciendo el modelado, les voy explicando a qué me refiero con partición o dibujo continuo. Pero lo que me refiero es de que ustedes tienen el conocimiento de las fases, ustedes saben qué se contempla en una fase de factibilidad, en una fase prefactibilidad, saben qué contempla y cuál es el alcance de una fase de diseño detallado, o una fase 1, fase 2 o fase 3.
de construcción. Y con base en ese conocimiento, ustedes saben cuál es el alcance y qué debe contemplar su diseño. Es como cuando ustedes estén haciendo la parte del presupuesto, ¿listo? O cuando estén haciendo la programación de obra. Es una herramienta, pero son ustedes quien en el programa ahora dicen, primero hago la localización, hago replanteo, hago el descapote, hago retiro de material, ¿sí? Son ustedes los que hacen esa estructura en una herramienta a partir de un conocimiento, ¿listo? Sí, listo, gracias. Lo que pasa es que, por ejemplo, pues yo sé manejar la herramienta un poco y No sé si soy yo, si alguien más lo escucha, pero yo lo dejé escuchar. aló, ¿me escuchas bien? Ah, ok, sí señor. Lo que pasa es que yo pues sí manejo un poco el programa, pero pues siempre he tenido esa duda y siempre he querido aprender a cómo definir las fases. Es eso. O sea, yo sé que Ok, digamos fases de Revit. dibujar, hacer fases dentro de Revit. Sí, sí, sí. Ah, listo. No era algo que tenía contemplado, pero te puedo orientar a cómo crear fases dentro de Revit. O sea, cómo colocar elementos dentro de las fases. Esa era mi pregunta. Muchas gracias. Listo. Sí, claro. Esa parte pues ya es algo más detallado, pero pues a medida que lo vayamos te puedo como dar un norte para la parte de la creación de fases. ¿Listo? Si en algún momento alguien más necesita algo, pueda que no lo veamos detallado, pero les puedo decir, mira, aquí usted puede crear las fases y las fases se crearían así, o el objetivo es esto, o funcionan así o demás. ¿Listo? Muy bien, chicos. Entonces, vamos a abrir la herramienta, vamos a abrir Revit. No sé si ya lo tengan abierto, si alguien falte o demás, pero pues vamos a empezar con un poquito de cómo funciona. Entonces, cuando ustedes ingresan a Revit, pues van a encontrar esta interfaz. Van a encontrar una sección que hace referencia a modelos y una sección que hace referencia a familias. ¿Listo? Si ustedes se fijan al lado izquierdo van a tener una franjita que se llama modelos, abrir y nuevo, y familias que se llama abrir y nuevo. ¿Listo? Entonces, inicialmente, pues, todos intuimos que es abrir y nuevo, pero ¿qué diferencia hay entre modelos y familias? ¿Listo? El modelo, imagínense o véanlo como que es el espacio en el cual nosotros vamos a tener la totalidad del proyecto. ¿Listo? El modelo es cuando nosotros abrimos el proyecto, es donde lo vamos a encontrar todo, donde vamos a encontrar las vigas, las columnas, las zapatas, los muros, el refuerzo, el mobiliario, los sistemas, todo. Aquí es donde va a estar mi modelo tridimensional, el proyecto en su totalidad. Y el proyecto está compuesto de familias, es decir, yo estoy diciendo que en la parte del modelo vamos a encontrar vigas, zapatas, columnas y demás, pero ¿qué es una viga, una zapata, una columna? Son familias, familias de zapatas, familias de vigas, familias de columnas. Entonces, esas familias se van a crear acá. Todo lo que compone el proyecto, ya sea puertas, ventanas, mesas, personas, carros, vigas, columnas, placas, etiquetas, anotaciones, todo eso son familias. Y las familias se cargan a los modelos. ¿Listo? Entonces un modelo está compuesto por familias. Entonces, para que lo comprendamos desde ese punto. ¿Listo? Ahora, en algún momento les decía que nosotros podíamos usar BIM para poder desarrollar toda la fase en el ciclo de vida de un proyecto. ¿Listo? Pero un proyecto como tal tiene una extensión muy grande. ¿Listo? Entonces, un proyecto no solamente tiene la parte de estructura en concreto reforzado porque nuestro pénsul está enfocado a eso, ¿sí? Muchas veces nuestro pénsul está enfocado netamente a la parte de estructuras, pero pues recordemos que también nosotros debemos tener nosotros trabajamos con un equipo de diseño, ese equipo de diseño que tenemos al estructural, tenemos al arquitectónico, al eléctrico, al de redes, pero está en la parte de redes. Tenemos la parte de red hidráulica, la red sanitaria, la red pluvial, la red contra incendio, la red de retorno,
para el sistema de aire acondicionado. El sistema de aire acondicionado también tiene una red para la recolección de agua. Aparte, bueno, tendríamos, si tenemos eléctrico, también tenemos el eléctrico de ingeniería o el diseño eléctrico arquitectónico. También está el topógrafo. Y creo que no me acuerdo cuáles más dije, pero pues ahí mal contados ya van 6. ¿Listo? Entonces ahora imagínense que ustedes tuvieran que tener en un proyecto 6 especialidades. El proyecto o el modelo se va a hacer demasiado pesado. Si nosotros hacemos una cajita de 2x2, pues meterles esas 6 especialidades no me va a representar como tal un esfuerzo a nivel de máquina, pues para poder mover el modelo. Pero ya imagínense un conjunto, 10 torres o 2 torres de 20 pisos, ya la especificación de mi equipo para poder mover ese tipo de modelos, pues ya va aumentando. ¿Listo? Es por esto que, o uno de los motivos de, además de que pensando también en el trabajo colaborativo, nosotros en Revit no tenemos una única plantilla, ya les voy a decir que es una plantilla, para una especialidad en específica, sino que nosotros no tenemos una plantilla para todo, tenemos una plantilla para cada especialidad. Es decir, si yo quiero hacer estructura en concreto reforzado, me voy para una plantilla. Imagínense ustedes como para una plantilla configurada para poder realizar la estructura en concreto reforzado. Si quiero dibujar redes sanitarias, me voy a otra plantilla. Si quiero dibujar arquitectura, me voy para otra plantilla. Si quiero dibujar modelar eléctrico, para otra plantilla. Si quiero modelar aire acondicionado, para otra plantilla. ¿Listo? Entonces, si yo tengo un proyecto, pues voy a tener, ejemplo, 6 modelos. Cada modelo va a tener una especialidad. Y al final lo que yo puedo hacer es linkear todo esto en un único proyecto. Hay que tener presente que eso también se hace por el trabajo colaborativo. Cuando ustedes están trabajando allá en su proyecto, en la vida real, pues obviamente el eléctrico va a trabajar en su modelo, el arquitecto en su modelo, el estructural en su modelo, el de redes en su modelo, y pues no sería lógico pues que solamente se tuviese una plantilla para todas las especialidades, pues porque se está pensando en el trabajo colaborativo. Que si yo puedo realizar todas las especialidades en una plantilla, sí se puede, pero vamos a empezar a tener limitaciones como por ejemplo, si yo en una plantilla arquitectónica quiero dibujar algo estructural, no voy a tener cargadas las vigas ni las zapatas, puede que sí, puede que algunas solamente, puede que la parte del refuerzo no esté cargado. Entonces, por decirlo así, las plantillas son especializadas en son enfocadas a cada especialidad. ¿Que se pueden hacer algo de otras disciplinas? Sí se puede hacer, pero no están diseñadas o no están configuradas para eso. Entonces vamos a tener limitaciones. Entonces, ¿sabes? Cuando ustedes me van a decir, no, Karen, es que mira, estoy intentando dibujar el refuerzo, pero no me sale. Yo, es que estás en una plantilla arquitectónica. O que digan, no, es que estoy intentando colocar los baños, la tubería, pero no me sale esta configuración. Ah, pero es que no estás en una plantilla sanitaria, ¿sí? Entonces, también teniendo en cuenta que ustedes en su proyecto van a desarrollar algunos roles, pues vamos a tener presentes las plantillas, ¿listo? ¿Qué es una plantilla? Cuando nosotros queremos crear un modelo desde cero, pues yo le doy en nuevo. Y aquí en nuevo, la plantilla, por decirlo así, es como la especialidad, la interfaz en la cual quiero trabajar. Si yo despliego acá en plantilla, en archivo de plantilla, me van a aparecer diferentes especialidades. Entonces, por ejemplo, acá me aparece plantilla de construcción, plantilla arquitectónica, estructural, mecánica, sistemas, eléctrica, fontanería. Yo descargué mi versión de Revit en español, por eso me están saliendo aquí en español, pero a mí no me gusta trabajar con estas plantillas. He tenido no muy buenas experiencias porque hay veces que vienen incompletas. Por ejemplo, en la parte estructural no me maneja los diámetros de acero que se manejan, por ejemplo, en la NCR10. Entonces, por lo general, yo lo que hago es utilizar las de inglés.
las americanas. Entonces, vamos a ir a una ruta que si en este momento ustedes no tienen Revit, pues voy a intentar compartírselas por interno, pero es una ruta que nosotros debemos tener muy presentes. Voy a entrar desde mi computador, pues porque acá me llevó de una vez a esta ruta. Y entonces, nosotros nos vamos para el disco C. Cuando nosotros instalamos Revit, Revit nos va a colocar las plantillas y las familias y los materiales que ya vamos a ver más adelante, que son los materiales, las texturas, en carpetas específicas en el disco C, que pues básicamente es donde lo estamos instalando. Cuando nosotros vamos al disco C, vamos a encontrar una carpeta que se llama Program Data. Si esta carpeta no nos aparece, vamos aquí a Vista y le vamos a dar en el chulito, puede que les aparezca así, entonces le vamos a dar chulito en elementos ocultos. Cuando le damos clic en elementos ocultos, se nos va a habilitar esta carpeta que se llama Program Data. Vamos a ingresar, luego vamos a ir a Autodesk y vamos a buscar una carpeta que se llama RBT. En mi caso, yo tengo estos Revits instalados, entonces por eso me aparece 2018, 2020, 21 y 22. Entonces, estoy trabajando en una versión 2022, entonces voy a entrar a RBT 2022. Aquí, como estoy hablando de librerías o templates, entonces voy a entrar aquí, a esta carpetica. Karen, Sí, dime. disculpa que apenas molestarte. ¿Tú puedes repetir lo de la vista? ¿Cómo fue que lo hiciste? Es que no alcancé a ver. Ok. No te preocupes. Tú vas Gracias. aquí a Vista. Mira, tú vas aquí a Vista y aquí en Mostrar u Ocultar vas a encontrar una opción que se llama Elementos Ocultos. Mira que esa opción tenga un chulito para que te aparezcan las carpetas que tienes ocultas. Por favor, me confirma si la encontraste. Listo, ya mira, gracias. Vale, listo. Entonces, entramos a Program Data y en Program Data vamos a Autodesk y luego vamos a bajar, en mi caso, como les comentaba, voy a entrar a RBT 2022 y aquí voy a encontrar esta de templates. Entonces, cuando yo instalé mi Revit, me instaló todas estas son plantillas, pero pues estas son plantillas en otros idiomas. Entonces, por ejemplo, me aparece en alemán, me aparecen en español, en portugués, bueno, me aparecen diferentes tipos de plantillas. Yo suelo trabajar en las de inglés, acá. No en el imperial, sino en esta. Si a alguno de ustedes pues les hace falta esta plantilla, pues me comentan. Yo al final del instructivo, no sé si hayan visto, pero después de descargar Revit, hay una partecita para poder instalar las familias, las plantillas. Entonces, al final de ese tutorial, ustedes van a encontrar una opción, van a encontrar una ruta para poder instalar las plantillas. Por favor, las siguen para que las tengan todas. Ustedes van a entrar aquí a esta carpeta y aquí nos van a aparecer todas las plantillas que están en inglés. Por lo general está como que el Metric, está el Canadá y creo que hay otra. Pero yo siempre trabajo en las que dicen netamente Default Metric. Entonces, ejemplo, si quiero trabajar en lo que es arquitectura, construcción, entro netamente a Default Metric. Si quiero trabajar eléctrico, entro a la que dice eléctrica Default Metric y no a las otras. Lo mismo con mecánica, si quiero hacer estructura, entro a estructura de análisis Default Metric, no entro a la app ni a la Canadá, listo, ni a la Metric, solamente entro a la Metric. Entonces, esta rutica se las voy a compartir para que la tengan por aquí presente. Listo. ¿Qué sería la ruta a la cual voy a ingresar aquí? Inicialmente, pues voy a entrar a Structural Analysis, voy a buscar una plantilla de Structural Analysis Default Metric. ¿Listo? Vamos a empezar con toda la parte del sistema sistema estructural. Vamos a darle a abrir. Y fíjense que aquí me aparece archivo de plantilla y ya me aparece Structural Analysis Default Metric.
Vamos a tener presente, por favor, de que lo que creemos, cuando tengan aquí, dice crear nuevo, que siempre está en proyecto. Porque si yo le digo crear plantilla proyecto, es como si estuviera creando esta plantilla que yo estoy cargando. ¿Cuál es la diferencia? Pues que en la plantilla no es un proyecto. En la plantilla es, por ejemplo, donde yo configuro aspectos de visibilidad, le pongo restricciones. Ya vamos a ver un poquito a medida que va avanzando el curso, cuál es la diferencia, por ejemplo, entre una plantilla de estructura y una plantilla de redes. ¿Listo? Cuando nosotros estamos aquí y tenemos que vamos a crear un proyecto nuevo como proyecto, a la redundancia, vamos a darle a aceptar. Listo. Y esto es lo que tenemos. La parte de Revit, si alguno de ustedes ha manejado el Metric, se van a dar cuenta, pues como por ser de la misma casa, tienen comandos que son similares, que son compatibles de uno a otro. Por ejemplo, si yo estoy en Metric y quiero ver unidades, pues yo digito UN y le doy un Enter y me lleva a la parte de unidades. Acá en Revit va a ser lo mismo, pero sin el Enter. Entonces, cuando yo quiero, por ejemplo, entrar a unidades, le doy UN, pero no tengo que hacer clic en el Enter. Él de una vez lo reconoce. Pero bueno, antes de hacer eso, vamos a orientarnos un poco en qué es lo que tenemos aquí. ¿Listo? Entonces voy a explicar las pestañitas y cuál es nuestra primera ventana. Entonces, tengan en cuenta que yo abrí una plantilla estructural. ¿Listo? Entonces, inicialmente, dos ventanitas que ustedes van a trabajar mucho, que prácticamente deben tenerla abierta siempre que vayan a trabajar Revit, es la ventanita de propiedades y navegador de proyectos. Voy a cerrarlas. ¿Y qué pasa cuando yo ingreso a Revit y no tengo ventana de propiedades ni navegador de proyectos? Esta ventana o cualquier otra ventana como tal que yo necesite del proyecto, si nos dirigimos a la parte superior en vista, vamos a encontrar al lado derecho, la última opción, una pestañita que se llama interfaz de usuario. Si nosotros desplegamos interfaz de usuario, aquí vamos a encontrar la ventana de propiedades que le vamos a dar chulito y le vamos a dar clic en navegador de proyectos y pues ya nos vuelven a aparecer. ¿Qué es propiedades? Grábensela muy bien, muchas veces yo les voy a decir, si ven en propiedades, vamos a navegador de proyectos para que ustedes se ubiquen. En propiedades yo voy a encontrar las propiedades tanto de los elementos como del proyecto. Por ejemplo, en este momento yo no tengo, estoy dándole escape, no tengo nada dibujado, no tengo nada seleccionado, pero si yo me dirijo aquí a la parte de propiedades, tengo información del proyecto en general, es decir, tengo la escala de la vista, tengo la visualización del modelo, tengo niveles de detalle, tengo, bueno, orientación de la vista del proyecto que me dice que la orientación del proyecto es la norte, quiere decir que acá arriba está la norte. Me está diciendo que es una plantilla estructural, miren, acá me dice disciplina estructura. Acá yo podría desplegar y ver otras disciplinas, pero por favor no le cambien, lo vamos a ver más adelantico. El caso, aquí está estructura. Bueno, y tenemos otras, pero la cuestión es que acá tenemos propiedades del proyecto. Si nosotros ya fuéramos y seleccionáramos un elemento, por ejemplo, en este caso yo seleccioné la etiqueta del norte, pues el alzado, pues fíjense que no me está apareciendo absolutamente nada, pero pues cuando empecemos a hacer modelado, pues ya vamos a ir mirando qué información se almacena acá. Si yo tuviese seleccionado una viga, una columna, una zapata, pues acá tendría información de ese elemento, es decir, el nivel de referencia, el material, las dimensiones, el tipo de elemento y otras que vamos a ir visualizando. En conclusión, propiedades, vamos a ver las propiedades tanto del proyecto como de los elementos. Si yo quiero saber algo de algún elemento, lo voy a encontrar en toda la parte de propiedades. Si ustedes se fijan, esto es una planta. ¿Listo? Y esta planta, o para poder movernos en las diferentes plantas del proyecto,
o movernos en el proyecto, está la parte del navegador del proyecto. En navegador de proyecto nosotros vamos a encontrar todas las vistas, planos estructurales, porque es una plantilla estructural. Si nosotros hubiésemos abierto una plantilla de default metric que netamente sería la arquitectura, yo no encontraría esta pestañita, y si encontrase la pestañita de planos estructurales, no encontraría los niveles analíticos. Ya les explico qué son los niveles analíticos. Entonces nosotros acá encontramos planos estructurales, vistas en 3D y alzados. Recordemos que como tal aquí nosotros vamos a poder ver modelos tridimensionales, vamos a ver isométricos. Entonces nosotros para esto vamos a tener la planta, que sería el 2D, el eje XY por ejemplo, y el alzado, que me daría el eje Z, para poder obtener un modelo 3D. Entonces vamos a aprender a movernos en las diferentes vistas. Bueno, nosotros tenemos acá los puntos cardinales, que serían estos mismos alzados. Fíjense que el nivel 2, acá me aparece el level 2, me está apareciendo aquí en negrilla. ¿Esto qué quiere decir? Quiere decir que yo actualmente estoy ubicada en este nivel. Por eso aquí en la parte superior me aparece level 2, ¿listo? Ahora, si yo quiero ir a una vista... Si yo quiero ir a una vista este, a una vista norte, a una sur, a un oeste, tengan presente que yo voy a visualizar de este punto hacia adentro, de este punto hacia adentro. Por lo tanto, mi proyecto debe ubicarse aquí en el centro, ¿listo? ¿Qué pasa si yo tengo mi proyecto por acá? Pues que cuando yo vaya a una vista norte, lo más probable es que vea solamente una franja del proyecto. O que cuando vaya a una sur pase lo mismo, o que cuando vaya al oeste, pues solamente vea una parte y no vea la totalidad del proyecto en profundidad, por ejemplo. Estos puntos simplemente los podemos mover seleccionándolos completamente, nosotros podemos arrastrarlos y así ubicarlos en dado caso que nuestro proyecto sea muy grande y necesitemos abarcar un poquito más de espacio. ¿Listo? Muy bien, voy a darle acá hacia atrás para dejar como estaban los punticos. Listo. Vamos a ir a una alzada. Bueno, esto es lo que me aparece por defecto, level 1, level 2, pero porque Revit por lo general te va a dar como unas condiciones bases para iniciar el modelado. Si nosotros nos vamos para una este, vamos a ver level 1, level 2. Si nos vamos para una norte, vamos a ver lo mismo. Si vamos a una sur, lo mismo. Y si vamos a una oeste, vamos a ver exactamente lo mismo. ¿Esto qué quiere decir? Que aspectos o elementos, como lo son los niveles, no importa en qué nivel de alzado, en qué vista de alzado lo dibujemos. Independientemente en donde lo dibujemos, se va a ver representado en absolutamente todas las vistas. ¿Listo? Entonces, para poder crear los niveles del proyecto, pues puedo irme a cualquier vista. Es importante aclarar lo siguiente: ustedes van a tener un taller que les van a repartir desde la parte teórica. Y este taller como tal tiene pues unos requerimientos mínimos, tiene una fundamentación teórica, conceptual, que ustedes van a tener que ir desarrollando a lo largo del semestre. Pero aquí como tal, en la clase de laboratorio, los ejercicios que hagamos van a estar, por decirlo así, desconectados de su proyecto. Me refiero a que en clase no vamos a trabajar sobre el proyecto. O sea, ustedes no van a abrir su proyecto y a trabajar en su proyecto, a menos que puede que, ejemplo, yo les diga, listo, hoy vamos a dibujar muros, y empezamos a dibujar muros, algunos querrán trabajar sobre el proyecto, no hay ningún problema, pero pues vamos a enfocar el laboratorio es a cómo hacer las cosas, ya que el desarrollo del proyecto ya es un trabajo individual en su grupo de trabajo, ¿listo? Entonces, por ejemplo, si yo acá creo 5 niveles, no quiere decir que su proyecto vaya a tener 5 niveles, simplemente es el ejercicio de la clase, ¿listo? En el momento en el que dejemos alguna actividad para casa, pues esa actividad sí voy a procurar
que esté enfocada, que lo que vimos en clase lo enfoquen en su proyecto. Eso sí va a pasar. Pero como tal aquí dentro del aula vamos a trabajar netamente modelado. ¿Listo? Muy bien, chicos. Entonces, como todo proyecto, como toda herramienta, nuestro interés inicial es las unidades. Nosotros no podemos hacer nada si no tenemos claras las unidades en las cuales estamos trabajando. Entonces, para entrar a las unidades vamos a darle UN. ¿Listo? Cuando nosotros le damos UN, vamos a encontrar acá unidades de proyecto. Entonces, si nosotros desplegamos la parte de disciplina, vamos a encontrar común, eléctrico, energía, climatización, infraestructura, tuberías estructural. ¿Listo? Estas son las disciplinas que actualmente Revit me está dejando a disposición para uso. ¿Común qué significa? La disciplina de común básicamente se va a enfocar a las unidades del proyecto en general. Es decir, que al momento en que yo dibuje un nivel en el alzado esté en metros o esté en milímetros. Que si yo voy a hacer un acotado esté en metros, milímetros, centímetros. Esas son las unidades generales del proyecto. Si yo quisiera, bueno, ¿a qué me refiero con generales? Que por ejemplo, si yo entro aquí a tuberías, yo acá en tubería ya voy a decirle que el diámetro de la tubería me la dé en pulgadas o me la dé en milímetros, ¿sí? Pero ya eso ya es específico del elemento, más no del proyecto en general. Entonces, en común, observemos que, por ejemplo, aquí en mi pantalla, el nivel 2 dice 3000. Pero dice 3000 porque aquí en longitud lo tenemos en milímetros, ¿listo? Entonces lo que vamos a hacer es desplegar acá, vamos a buscar metros. Y pues esta parte ya es individual, cada quien con los decimales que se sienta cómodo. Por lo general yo trabajo con 3 decimales, algunos dicen no, pues lo normal o por lo menos lo común es trabajar con 2 decimales. Vamos a dejarlo con 2. Y esta parte del símbolo de unidad es con respecto a quiero que me aparezca el símbolo cada vez que hago una anotación o no quiero que me aparezca ese símbolo. Ya vamos a ver qué es eso. Por el momento voy a dejarle metros y 2 posiciones decimales. Vamos a darle a aceptar. Fíjense que aquí longitud ya me cambió a metros. No voy a cambiar absolutamente nada más, pues porque aquí este ya se cambió a metros, kilómetros, metros. Sí, o sea, ya aquí esta parte nos quedó hablando el mismo idioma, solamente con haberle modificado la parte de longitud y vamos a darle a aceptar. Entonces, fíjense que aquí ya se configuró y ya no dice 3000, sino dice 3.00. 00 porque dije que iba a trabajar con 2 decimales y pues 3 porque le dije que en metros. Voy a volver a la parte de unidades y aquí, si yo le doy en unidades y le coloco símbolo de unidad y le doy a aceptar, fíjense que aquí ya me aparece el metro. Entonces, pues a eso se refiere esa opción. Karen, que yo quiero trabajar más unidades porque necesito más unidades en el proyecto. Si con 3 para ustedes no es suficiente, yo puedo darle en personalizado, que puede ser, por ejemplo, para la tabla de cantidades que me está generando una cantidad, por ejemplo, en metros cúbicos de acero muy pequeña y necesito ver más decimales, pues yo acá puedo decir, ponerle cuántos decimales yo necesite. Y aquí ya me aparecen mis decimales. ¿Listo? Entonces repito en dónde fue. Fue aquí en redondeo en personalizado. Cuando lo colocamos personalizado se nos va a habilitar la parte del incremento de redondeo y pues ahí yo le puedo colocar, configurar los decimales que quiera. Vamos a dejarlo en 2 decimales. Fíjense que esta parte se bloquea. Aceptar, aceptar y listo. Bueno, ¿hasta ahí tenemos alguna pregunta o vamos bien? Vale, listo. Entonces voy a asumir que todos vamos bien. ¿Cómo funciona esta parte? Ya les había comentado, tenemos nivel 1, nivel 2. La parte superior hace referencia a la etiqueta, es decir, el nombre del nivel, y la parte inferior representa el valor numérico que va a tomar ese nivel. Es decir, el nivel 1 está ubicado pues, a una altura de 0, 0, 0, 0. ¿Listo? Y el nivel 2 está ubicado 3 metros arriba respecto a ese nivel 0. ¿Listo? Ahora, como esto es el nombre, fíjense que aquí en planos estructurales,
nosotros encontramos nivel 1 y nivel 2 y encontramos acá nivel 1 y nivel 2. Por lo tanto, si yo aquí cambio el nombre que aparezca aquí en este alzado me debería cambiar acá. A veces cambia, a veces no cambia, pero pues ya vamos a irlo mirando. Yo les recomiendo algo desde mi experiencia y es un consejo, pero pues ustedes ya son libres si quieren tomarlo o no. Pero por lo menos yo acostumbro a darle una etiqueta específica a cada uno de los niveles. Es decir, si yo soy el modelador o por lo menos yo voy a modelar más de una especialidad o yo tengo una empresa, tengo un equipo de trabajo y quiero estandarizar porque hay que gestionar la información. Revit es una herramienta muy importante, pero si no gestionamos la información no se le va a ver el uso. Se van a ver pérdidas porque tenemos la información mal nombrada, porque no tenemos estandarizado. Por eso hay estándares para la implementación de BIM. Un estándar tan básico como el nombre del nivel puede hacer la diferencia cuando tenemos un equipo de trabajo. Imagínense ustedes que son ingenieros, que son diseñadores, están realizando su modelo, tienen un auxiliar y ustedes le dicen auxiliar, bueno, listo, usted va a modelarme tal parte, yo le voy a dar los cálculos, usted va a pasar eso ahí, caso hipotético. Pero resulta que el auxiliar no habla el mismo idioma que usted, o que usted no habla el mismo idioma que otro profesional. Entonces como que usted empieza, uy, pero ¿por qué nombro esto así? O ¿cómo habrá nombrado esto? ¿Cómo habrá nombrado aquello? ¿Sí? Entonces, por ejemplo, si yo estoy trabajando un plano estructural, yo acostumbro a que no solo sea la N de nivel, sino le coloco una NE de nivel estructural y más 0.00, que por ejemplo sería el valor que tiene ese nivel. Cuando yo le doy Enter, a mí me aparece este letrero. Me dice, ¿desea cambiar el nombre de las vistas correspondientes? ¿Qué me está preguntando acá? Me está preguntando que si yo quiero que el nivel 1, al cual yo le coloqué ahora el nombre de NE más 0.00, quiero que se cambie el nombre aquí. Es decir, que aquí en planos estructurales, no me aparezca nivel 1, sino que me aparezca NE más 000. Entonces yo le digo que sí quiero. Entonces fíjense que se desapareció el nivel 1 y me quedó NE más 0.00, pero me sigue apareciendo el nivel 1 analítico. Esto básicamente es una configuración que tiene netamente la plantilla estructural, porque nosotros podemos generar un vínculo con un software, con otro software que se llama Robot Structural. En Robot yo puedo generar, es para poder hacer el diseño, es como un SAP, pero es un SAP más diferente, es un SAP de la casa como tal de Autodesk, y aquí yo puedo realizar diseño estructural, que si puedo generar centroides, que si puedo colocar cargas lineales, cargas de área, sí, y además de eso, por ejemplo, yo podría realizar el modelado de la estructura en Revit, linkeárselo a Robot y ya desde Robot me va a reconocer los nodos de la estructura y yo puedo aplicarle las cargas y demás y desde Robot yo podría generar automáticamente el despiece. Entonces, desde Robot yo puedo configurarlo, puedo darle la normativa y él básicamente me genera ya la viga, la columna o la placa, la zapata despiezada. No tengo que realizar el dibujo. Entonces, esta parte analítica justamente es para poder hacer esa interacción. Muy bien. Ahora, este nivel 2 lo voy a poner como NE más, bueno, voy a colocarle 4.00 y le voy a decir que sí y fíjense que acá ya cambió. Pero entonces yo tengo que en mi nombre el nivel es de 4, pero mi nivel está a 4. Fíjense que independientemente de este nivel, el nombre pues es algo fijo. Este nombre es libre, lo que yo quiera. Pero este valor sí está amarrado con la distancia desde el nivel 0. Es decir, si yo le doy DI de dedo, DI, es una opción para poder hacer un alineado. Que yo no quiero, pues me disculpo, yo soy de comandos, pero si alguno quiere saber en dónde queda su opción, ustedes se van a anotar
Y en anotar van a encontrar aquí, cota alineada, DI, ¿listo? Yo ya la sé, entonces le doy DI y voy a tomar la distancia, por ejemplo, entre estos dos ejes. Y me aparece 3 metros. Fíjense que esta distancia pues es la misma que está aquí abajito. Como lo ideal es que tanto el nombre del eje como el valor numérico me coincidan, pues para yo cambiarle esta altura simplemente hago clic en el 3, digito 4 y le doy enter y fíjense que el nivel se corre. Estaría subiendo el metro y miren que el acotado también cambió. ¿Listo? Entonces ese acotado se amarra, por decirlo así, entre los dos elementos que yo estoy realizando. Voy a darle suprimir y aquí tenemos esta primera parte. ¿Tienen preguntas hasta este punto o vamos bien? Respecto a los niveles analíticos, sí o sí, si quiero trabajar en RO, ¿tengo que hacerlos en esos niveles o cómo sería para pasarlos? No, simplemente es que la plantilla estructural a ti te estaría generando esos nodos. Entonces, disculpen, me pasé un momento el 3D y acá tiene con robot, permíteme, complementos, vista, debe ser algo de analizar. Entonces, fíjense, acá en analizar, Revit nos puede enfocar para muchos tipos. Acá yo tengo, mira, tengo la parte de modelo analítico, herramientas de modelo analítico, espacios por zona. Acá yo también puedo hacer la parte de climatización, miren, optimización de energía. Este comprobador de sistemas es para la parte de redes. Acá yo puedo hacer análisis climáticos o análisis por cargas, por ejemplo. ¿Sí? Y pues básicamente acá lo único que hace uno es coger el modelo y exportárselo a robot. Entonces tendríamos que entrar a robot, mirar cuál es el formato de importación que robot me está pidiendo y hacer la interacción con Revit. Pero pues eso sí ya eso sí ya es otra materia, por decirlo así. Pues porque solamente explicarles la parte de climatización o explicarles la parte de robot, pues es un curso completo. Entonces, ya podría, por ejemplo, si tienen alguna pregunta puntual, pues ya sería por otro medio, pero no nos alcanzaría el tiempo para tocar esa parte. Y pues además de que esta no sería una clase enfocada a diseño estructural. ¿Listo? Listo, gracias. Vale, con gusto. ¿Alguien más tiene alguna inquietud? Vale, listo. Entonces, ¿cómo creamos niveles nuevos? Entonces, fíjense que hasta este momento lo que yo hice fue crear, bueno, cambiarle el nombre a los dos niveles que traía por defecto Revit. Pero si yo necesito crear más niveles, mi consejo es no copien y peguen un nivel que ya está creado. ¿Se puede? Sí, se puede. Pero pues los niveles no se van a almacenar en esta parte, entonces ustedes van a empezar a tener problemas de que no me carga, entonces luego tienen que venir por acá a una herramienta y cargarlo. Lo que ustedes hacen es darle LL o venir aquí en la parte ya sea de estructura o de arquitectura, no importa. ¿Por qué? Porque hay herramientas, hay opciones que independientemente si es arquitectura o estructura, aparecen. Entonces fíjense que la parte de referencia y plano de trabajo me aparece tal cual, me aparece igual tanto en arquitectura como estructura, pues porque, por decirlo así, son herramientas básicas, son transversales e independientes de la especialidad. Hay opciones que se van a repetir en algunas ventanas, pero pues vamos a irlas viendo a medida que avanza el curso. Entonces vamos a darle aquí a nivel y vamos a fijarnos en algo. Revit es demasiado versátil y nos da muchas ayudas. Fíjense que si yo me acerco al nivel 0, él de una vez me genera una cota. Entonces como que me hace una línea punteada dándome una referencia de alineación con alguno de los niveles y además me está diciendo la distancia a la cual yo estoy colocando el puntico del eje. ¿Listo? Yo puedo cuadrar esa distancia a ojo, o sea, al tanteo, o puedo ubicarme aquí. Por ejemplo, yo voy a crear un nivel a 5 metros, ¿listo?
Pero entonces yo quiero que me quede aquí, en esta línea, que me coincida el final con esta línea. Ya vamos a ver cuáles son las ventajas de que coincida o que no coincida. Entonces, por ejemplo, yo puedo decirle, estando ubicado acá, y si yo no quiero buscar mi cota a ojo, yo puedo decir, voy a digitar en el teclado 5. Fíjense que yo digito 5 y si muevo mi cursor ya no puedo mover esa alineación vertical con los otros ejes, porque ya la amarré. Ya le dije que sobre esa línea se ubique a 5 metros y desde ahí empiece a dibujar el eje. Es decir, si yo tengo 5 y le doy Enter, fíjense que ya se ubicó mi nivel y yo lo llevo, simplemente lo arrastro. Y si busco el final, me va a volver a aparecer esa línea de referencia vertical y le doy clic. Y ahí estamos. Voy a darle LL, que sería para otro nivel. Yo también puedo hacerlo a manita. Yo puedo decir, voy a buscar acá 3 metros, 3 metros. Y hago un clip y hago otro clip. Y ahí yo ya dibujé mi otro nivel. Fíjense que la parte del nombre, él me lo va a generar partiendo del último nombre que yo le di. Entonces, yo aquí coloqué NE4, entonces acá miren que me aparece punto 1 y acá aparece punto 2. También miremos, bueno, yo creé estos dos niveles y fíjense que sin cambiarles el nombre, el de una vez vinieron y se me almacenaron aquí. Se creó 4.0, 4.01, 4.02. Inmediatamente se pusieron acá, pero pues yo necesito cambiarles el nombre. Yo quiero que este sea un nivel estructural más 9, porque ese es el valor numérico, así es como yo los anoto. Puede que algunos digan, no, mi proyecto no es grande, yo no quiero que en el nivel tenga NE más 9, sino que diga nivel 1, nivel 2, nivel 3, nivel 4. O que diga cimentación, planta 1, planta 2, planta 3. ¿Sí? Es mi manera de acotarlo, es mi manera de nombrarlo, porque por lo general a mí el arquitecto me va a dar el nivel de la planta. Vamos a darle Enter, le voy a decir que sí. Y fíjense que aquí el que era 4.01 se cambió a 9. Me queda el 4.02 que lo voy a cambiar por 12. Vamos a dar que sí. Y ya cambió acá. Ahora, miren que antes nosotros no teníamos estas dos, de planta de techo y planos de planta. Planos de techo y planos de planta. Al momento de crear estos dos niveles, me aparecieron estas dos ventanitas, estas dos opciones. Fíjense que solamente tengo cargado el 9 y el 12. Tengan presente que cada vez que ustedes hagan una planta, un corte o cualquier nivel, ya sea vertical o en planta del proyecto, él se va a almacenar aquí. Entonces, por ejemplo, acá yo tengo alzados, pero si yo generara una sección, un corte, se me almacena aquí en algún lado, se me va a crear así como se me creó una pestañita de planos planta y una pestañita de planos techo, también se me va a crear una que diga, por ejemplo, secciones, o cortes, o renders, o llamados. El caso, todas las vistas, todo lo que sean vistas, en las cuales yo me voy a mover en el proyecto, aquí se van a almacenar. ¿Listo? Listo. Bueno, ¿preguntas hasta este punto? Recuerden que si en un momento... Sí. Ok. ¿Por qué en los planos de planta no aparecen los dos primeros niveles que estaban por defecto? Vale, listo. Porque esta es una plantilla que está enfocada a planos estructurales. ¿Listo? Ahora ustedes dirán, venga, pero ¿qué diferencia hay entre una plantilla estructural, una plantilla de planta, una plantilla de techo? Lo van a entender más adelante, pero por el momento les voy a decir que la única la diferencia representativa es el rango de vista. Permítanme un momento, voy a generar, me disculparán mis dibujos, pero mi pulso es muy malo. ¿Qué es un rango de vista? Lo voy a explicarlo mejor adelante, pero es como para poder darles un norte en este momento. Y un rango de vista, por ejemplo, bueno, eso es malo, pero eso sí ya no fue mi culpa. Listo. Hacer esta división. Por ejemplo, aquí yo voy a colocar planos de planta. Y aquí tengo planos de techo, por ejemplo. ¿Cuál es la diferencia entre estos dos? Este es mi nivel de base y este es mi techo. Voy a ponerle una T de techo.
¿Listo? Y los mismos voy a hacer acá base y techo. Listo. Básicamente la diferencia es que, imagínense que ustedes dos, que ustedes estuvieran acá. Ahí, aquí están. Yo sé que está horrible. Listo. Plano de planta, por decirlo así, es que ustedes van a tener un rango en la planta. Aquí, que está, por ejemplo, esto es lo que van a poder ver. Es como si estuvieran viendo de aquí hacia abajo. Y los planos de techo me van a colocar una vista simplemente en la que yo pueda mirar los techos, ya sea de arriba hacia abajo, pero el techo. De abajo hacia arriba, pero la parte del techo. Esa es la diferencia, es el rango de vista que yo voy a poder ver. A eso me refería con que las plantillas estaban diseñadas, o sea, que tenían configuraciones de vista, de color, por ejemplo, esta es una configuración, que la plantilla estructural tenga un analytical, ¿listo? Esta no la va a tener ni la de redes, ni la de arquitectura. Hay opciones aquí que tienen las de plumbing, que serían las de redes, que no tienen la parte de arquitectura, ni estructura, o de eléctrico, ¿sí? Entonces, simplemente yo puedo dibujar exactamente lo mismo desde una planta, desde un techo o desde un estructural. Lo único que yo tendría que hacer es venir y cambiar el rango de vista. No se preocupen, lo vamos a ver más adelante, lo estoy nombrando es por la pregunta del compañero, que sería básicamente lo que les estoy definiendo así inicialmente. Que yo quiero ver todas las plantas acá, pues porque acá si yo me dirijo a una estructura tengo el nivel 0, el 4, el 9 y el 12, pero en planta y en techo solamente tengo 9 y 12. Entonces aquí nosotros, ¿qué hacemos? Siempre que se nos pierda aquí un nivel, nosotros vamos aquí a vista, vamos a vistas de plano y fíjense que acá me aparece plano de planta, plano de techo, plano estructural. Aquí me aparece plano estructural, plano de planta, plano de techo. Entonces, por ejemplo, si yo entro a plano de planta, ¿cuáles planos aquí están cargados en la planta? El 9 y el 12. Y si yo entro entonces aquí a plano de planta, me van a aparecer los dos niveles que no me aparecen. Plano de planta no me aparece ni el nivel 0 ni el 4, pero fíjense que aquí sí me aparecen. Entonces yo lo que hago es cargarlos. Y ya me apareció 0, 4, 9 y 12. Son los mismos. Entonces, ¿qué yo quiero que me aparezcan en los de techo? Exacta. Ay. Ah, bueno, volví a entrar a planos de planta y fíjense que ya no me aparece. Planos de techo. Entonces me aparece 0 y 4, que son los que me faltan, le doy a aceptar y aquí se me deberían cargar y listo. Ya tengo en todas las plantas, ya no hay nada así como rarito. ¿Vamos hasta acá o repito? La parte de cargar planos. ¿O vamos bien? Vamos bien. Yo tengo otra pregunta. Cuéntame. ¿Qué pasa si dibujo en cualquiera de los otros planos? No importa, ¿se me van a actualizar todos? ¿De los alzados? No, si dibujo en plano de planta o dibujo en plano de techo o dibujo en plano estructural, en cualquiera que yo dibuje, ¿se me va a cargar? Lo vas a poder ver todo en el 3D. Ejemplo, lo que yo dibuje en el nivel 0 es una planta, por lo tanto solo voy a ver lo que está en el nivel 0, a menos que configure el rango de vista. Lo que yo dibuje en el nivel 4 es del nivel 4, lo que yo dibuje del nivel 9 es del nivel 9. Me explico. Si ustedes hacen una viga aquí en el nivel, imaginemos que, espérenme, a ver si al menos puedo hacer un intento de rectángulo acá. A suponer esto. Yo dibujé una viga en el nivel 0 y mi rango de vista está para que solo se vea lo que hay en esta franja. Quiere decir que yo no voy a poder ver lo que está en el 4, lo que está en el 9 ni lo que está en el 12. Si yo hago una viga en el 4 y tengo este rango de vista, pues yo no voy a poder ver lo que está en el nivel 0, pero estando en el nivel 4 yo puedo configurar el rango de vista para que me muestre hasta el nivel 0, entonces ahí sí ya vería la viga del 0 y la viga del 4, pero porque yo configuré el rango de vista. Pero inicialmente cada nivel está configurado pues para que yo vea netamente lo que está en el nivel, porque o si no se nos va a cargar y nosotros no vamos, se nos va a cargar de información y de líneas que ya lo vamos a estar viendo y pues no vamos a poder realizar un modelado adecuado. ¿Dónde vamos a poder ver todo el proyecto? Es decir,
Si yo dibujo algo en el nivel 4, algo en el nivel 9 y algo en el nivel 12 y algo en el nivel 0, ¿en dónde lo voy a poder ver completo? En el 3D. ¿Cómo voy al 3D? Si no tienen aquí a la parte izquierda cargada la vista 3D, aquí nosotros tenemos una casita o en vista tenemos la misma casita, entonces hacemos clic en la casita y nos dirige a esta vista. Si no la teníamos habilitada con ir a la casita, aquí ya la vamos a ver. Y entonces aquí ya podríamos ver todo el proyecto. Acá vamos a poder ver el isométrico. Fíjense que nosotros acá también tenemos los niveles. Ahora, esto no aparece en versiones, por ejemplo, 2020, si no estoy mal, 2019, 2018 no aparecen. No recuerdo si aparece en la 2021, creo que solamente aparece en la 2022, creo, no estoy segura. No recuerdo si aparece en la 2021. Pero esto es nuevo. Antes no aparecían los niveles así, es más, no aparecían niveles en el 3D, solamente aparecían los alzados aquí en los alzados, los niveles en los alzados. Entonces, no sé si respondo a tu pregunta. Sí, sí, señora. Gracias. ¿Sí? Vale, listo, con mucho gusto. Entonces aquí en el 3D nosotros vamos a poder, pues, movernos en el modelo. Si se dan cuenta, tenemos la misma cajita, el mismo cubito que tenemos en AutoCAD, y nosotros aquí, supongamos yo quiero irme a una parte superior, pues me voy a la superior y ya se ubica, fíjense que los niveles se van. Si yo quiero ir a una frontal, si quiero ir a una diagonal, si quiero ir a una diagonal entre la superior y la derecha, una inferior entre derecha e inferior, ¿sí? Que se quiero, y no solamente en el cubito, que si quiero ubicarme en la sur o en la oeste, entonces aquí nos vamos a poder guiar en el proyecto. Ahora, ¿cómo me muevo en el proyecto? Porque si se dan cuenta, yo estoy acá rotando sin el cubo y estoy arrastrando. Entonces, con el scroll, que es la bolita del mouse, nosotros hacemos clic y sin oprimir nada en el teclado, pues podemos desplazarlo. ¿Listo? Si queremos rotar el modelo, le vamos a dar clic en Shift, que por lo general queda debajo del bloc mayús o arriba del control. Hacemos clic y oprimiendo, teniendo oprimido la parte del scroll, aquí ya podemos rotar. ¿Listo? Entonces, repito, solamente el scroll arrastramos y Shift y scroll ya podemos rotar. Mi consejo es siempre poner un pivote. Es decir, si yo tengo, pues acá no se nota mucho porque no tengo nada dibujado, pero si nosotros no tenemos nada seleccionado en el proyecto como definido como un pivote, pues yo empiezo a mover esto y no voy a tener un control del modelo. En cambio, si yo, por ejemplo, selecciono este plano, ya mi rotación es respecto a ese elemento. Entonces, cuando yo tengo ya un proyecto con muchos elementos y yo no selecciono un elemento en específico, por ejemplo, que yo quiero detallarlo, que quiero rotarlo, si no lo selecciono, pues él se va a ir para cualquier lado. Mi consejo es siempre que ustedes quieran visualizar un elemento en específico, selecciónenlo para que la rotación se dé respecto a ese elemento, o si no, Revit no va a saber con respecto a qué ustedes quieren rotar para visualización. Listo. Que si, bueno, hasta este punto, uy, se me desconectó ya. Entonces, hasta este punto hemos visto cómo funciona la parte de navegador de proyecto y la parte de propiedades. Fíjense que si yo no selecciono nada, como les decía al inicio, aquí voy a tener las configuraciones del proyecto, pero si yo selecciono un nivel, entonces ya me está apareciendo información de nivel, que es lo primero que me aparece. Si nosotros damos escape y no seleccionamos nada, fíjense que aquí me aparece que estoy en la vista 3D, acá me aparece vista 3D y me aparecen dos llavecitas 3D y cierra la llavecita y fíjense que es el nombre de la vista. Aquí me aparece el nombre de la vista, que es el mismo que está acá. Si yo selecciono un elemento, que pues en este caso sería el nivel, aquí encontraríamos que es un nivel y que es el nivel 1, que es un nivel 1, que es un alzado, que el valor es 4, que bueno, tiene una altura de cálculo no tiene, caja de referencia no tiene, y que el nombre es NE más 4.00, que sería el nivel que tiene
el nombre que tiene el nivel. Y así pues nosotros podemos mirar todos los niveles. Muy bien, ¿preguntas hasta este punto o vamos bien? Listo. Entonces, ¿qué tenemos en la parte superior? Bueno, acá tenemos todo lo que es abrir, guardar, hacer la impresión para hacer la ploteada, para plotear planos, las vistas 3D. Esto ya lo vamos a ver más adelante, que simplemente es para hacer cambios de ventanas. Y vamos a darle, bueno, la parte del inicio, que sería todo lo de abrir, nuevo, esos son los proyectos pues que yo he venido trabajando. Acá encontramos abrir, que sería, bueno, esto sería nuevo, si yo quiero abrir un nuevo proyecto, familia, masa conceptual, esta parte ya es un Revit más detallado que lo más probable es que nosotros no podamos abarcar en este curso. La parte de abrir es cuando tengo un modelo en la nube, quiero abrirlo, un proyecto, una familia, un archivo de Revit u otros formatos. Guardar como, que esto sí ya es básico, desde el Word lo manejamos. La parte de exportar, que serían los formatos, acá nosotros también podríamos pues mirar los tipos de formato que tiene Revit para poder hacer un vínculo con otros tipos de, acá tenemos todo lo que es la parte para AutoCAD, este sería para hacer por ejemplo un 3x Max, para pasar un Unity, para poder mirar algo de realidad virtual. PDFs, hacer la impresión, que son los planos, vistas previas, y este de cerrar es porque yo puedo acá tener varios proyectos en esta interfaz o en este archivo. Yo puedo tener abiertos, por ejemplo, la arquitectura, el modelo de arquitectura, el modelo de estructura, el modelo de redes, pero si yo estoy abierto, yo tengo abierto, por ejemplo, el modelo estructural y no quiero que se me cierre ni arquitectura ni redes, pues yo le doy archivo y le doy cerrar y se me cerraría solamente todo lo que tiene que ver con el proyecto que yo tengo actualmente abierto. Pero si yo quiero cerrar todo Revit, es decir, el archivo arquitectura de redes y estructura que tengo abierto, pues entonces ahí sí me dirijo aquí a la X. Listo. Cuando entramos a la parte de arquitectura, pues vamos a encontrar todas las opciones para modelado con respecto a la arquitectura. Vamos a encontrar una pestañita de construir, donde vamos a encontrar los muros arquitectónicos, también vamos a encontrar muros estructurales y por caras. Vamos a tener puertas, ventanas, vamos a ir mirando qué son componentes, que básicamente en componentes es donde yo cargo todos los aspectos diferentes a puertas y ventanas, es decir, carritos, personas, mesas, perritos, arbolitos, cafeteras, neveras, todo lo que sea diferente a puertas, ventanas y muros. Luego vamos a tener todo lo que son las cubiertas. Vamos a irlo mirando, techos, los suelos arquitectónicos estructurales, sistemas de muro cortina, que pues básicamente son como que estos muros que ustedes ven en vidrio templado, barandillas, es decir, todo lo de circulación, que serían las rampas y las escaleras. La parte del anotado del modelo, pues son grupos, es decir, por ejemplo, si cuando yo sé, bueno, acá aparece, bueno, eso también es importante. Algunas opciones, cuando ustedes ubican el mouse sobre la opción, les va a mostrar como un videíto. Algunos tienen video, otros tienen solamente como que un texto. Entonces, algunos como que nos dicen cómo nosotros podemos dibujar. A ver si este tiene video. Bueno, este no tiene video. ¿Cuál tiene video? ¿Cuál tiene video? No recuerdo en este momento uno que tenga. No recuerdo en este momento. El de las cubiertas, quizás. Ya voy, sino que es que leí como si fuese a dibujar una cubierta. Uy. Y ahora no me sale. Acá a ver. En este momento no tengo cuál. Bueno, no, es que. A ver, es losas. Bueno, ahí vamos a ir mirando a ver si. Bueno, no sé si estos tengan. No, es que no encuentro unos con videito. Bueno, pero hay algunos que cuando ustedes se ubican les genera como un video y les dice cómo hacerlos. Entonces, bueno, a medida que vayamos avanzando vamos a ver si encuentro uno que tenga el video, porque hasta el momento solamente tiene la inducción.
a manera de imagen. Entonces, cuando ustedes no sepan hacer algo, muchas veces, por ejemplo, yo estoy en cubierta y lo que me dice es crea una cubierta usando perímetro de construcción para definir sus contornos. Y aquí, pues, de una u otra manera me dice cómo se debería dibujar para que quede de esta manera en el 3D. O en el sistema de muro cortina, pues pasaría lo mismo. Algunos tienen como unos tipos de videitos o de instructivo para poder dibujarlos. Entonces, bueno, íbamos aquí en la parte de texto. Entonces, pues acá nos dice tipos de líneas o acá en grupo, lo que significa es que yo puedo, por ejemplo, colocar, si ustedes se dan cuenta de la imagen, seleccionar esos dos muros, esa puerta y ese sanitario, y que cada vez que yo seleccione alguno de esos 4 elementos, pues se seleccione todo como un grupo. Esta parte de separador, etiquetas de habitación y demás ya es para la parte de planos, generar áreas. ¿Esto para qué me sirve? Supongamos que yo soy mecánico y voy a hacer el diseño de aire acondicionado, por lo tanto yo necesito saber la capacidad en área para saber cuánta carga, ya sea por ejemplo también para la parte eléctrica, todo lo de iluminación, y yo necesito hacer ese cálculo porque Revit también me permite diseñar, ¿sí? O sea, no es solo que yo haga ya el diseño a lápiz y venga y lo dibuje acá. Nosotros acá también podemos colocarle acá normativas, entonces él me puede ayudar con la parte del diseño. Y estas áreas me podrían ayudar para la capacidad, pues para saber, por ejemplo, cargas en eléctricas o capacidad para sistema en la parte de aire acondicionado. También podría hacerlo para sistemas cuando yo estoy realizando el diseño de la red hidrosanitaria, pues yo también podría utilizar herramientas de cálculo. Esta parte de huecos ya está más enfocada como hacerle un hueco a una cubierta o a un muro, hacer la bujardilla, que sería cuando tenemos la caída a 2 aguas en la parte de la cubierta, y esta parte ya la vamos a ir viendo, la parte de definir planos. En estructura vamos a tener todo lo que son vigas, pilares, suelos estructurales, todo lo que son sistema de viguetas, celosías, es decir, la parte de las cerchas, conexiones metálicas, elementos aislados que corresponden a las zapatas o a los pilotes, la cimentación de muros, las losas de cimentación o bordes de losa. Esta parte es todo lo del refuerzo para vigas, para columnas, para zapatas, áreas que serían para suelos. Recubrimientos, estos componentes es para cargarle elementos estructurales. También, al igual que en la parte de arquitectura, si se fijaban, teníamos una parte de modelo, es la misma que tenemos acá, para líneas, para crear grupos, y esta parte pues sería lo mismo, huecos en perfiles y pues parte también de muros, porque también tenemos muros estructurales y nuevamente encontramos planos de trabajo. La parte de acero no la vamos a contemplar en el curso, pero para que ustedes sepan, acá vamos a encontrar todo lo que son estructuras metálicas. Entonces nosotros, o en la parte de Revit, tenemos una parte que es la estructura en concreto reforzado, pero aparte tenemos todo lo que es la estructura metálica, y aquí vamos a poder encontrar todos esos modificadores y demás para la parte de los perfiles. También pues venir y colocar ya el detallado de las conexiones, tornillos y demás, si queremos llegar a un plano de detalle de algún elemento metálico. Esta parte es nueva, ya ha estado como que en los últimos Revits de la parte del prefabricado, pues porque como tal ya en proyectos se está empezando a contemplar mucho los prefabricados y disminuir como tal en obra, fundir en obra. Pues porque esto también genera muchas pérdidas, también puede generar retrasos cuando son temporadas de lluvias y demás. Entonces, pues también se está empezando a incluir mucho la parte de los prefabricados en los proyectos. En sistema vamos a encontrar si no estoy mal, son 3 puntos, 3 especialidades importantes, y en sistema vamos a encontrar todo lo que es climatización, es decir, todo lo de aire acondicionado y pues sistemas de retorno de aire y demás. Fabricación vamos a encontrar, por ejemplo, la parte del cielo raso tiene una estructura metálica, pues que la tiene suspendida, o para la parte de
las abrazaderas para la tubería en el dado caso donde quisiéramos llegar a ese nivel de detalle. Recuerden lo que hablábamos de los lots. Muchas veces a mí me dicen, ingeniera, es que resulta que tengo un proyecto y en ese proyecto me están preguntando cuánto cobro. Ustedes ya salen ahorita a la profesión y como que bueno, me sale una barbacha y yo digo, pero es que yo no sé cuánto cobrar, depende del nivel de detalle que a ustedes les estén solicitando para ese modelo. Ese nivel de detalle pues les va a dar el costo, como porque si es un proyecto muy detallado pues tiene demasiado trabajo y pues el uso. Bueno, la parte mecánica es con respecto a los equipos, por ejemplo, a las estaciones eléctricas o los equipos mecánicos para la parte del aire acondicionado. Acá encontramos toda la parte de fontanería, es decir, todas las tuberías. Entonces, con esta parte vamos a dibujar la tubería para la red hidráulica, la red sanitaria, pues agua caliente, contra incendio, la red pluvial y todo lo que es tubería, es decir, que tenga manejo de agua, va a ser por aquí. Instalaciones, rociadores, que sería para la parte contra incendio. Acá encontramos todo lo eléctrico. Entonces, visualicemos que cuando es manejo, por decirlo así, de aguas, fontanería, tubería, pero para eléctrico ya no hablamos de tubería, sino de tubos. Entonces acá todo lo que son tubos es para la parte eléctrica y aquí nuevamente tenemos para cargar componentes respecto a la parte de sistemas. Ay, esto no se puede correr. Necesito esta parte. Me tocó así. Porque esta parte no puedo correrlo. Ni si quise ver control. Fondo. Bueno. Después miro esa parte entonces para no... Ah. Bueno. Entonces, encontramos la parte de insertar. Y en insertar, pues vamos a encontrar todo lo que son las vinculaciones a Revit. Entonces nosotros en Revit podemos vincular otros Revit, que era cuando les decía, ejemplo, acá estamos realizando el modelo estructural, y al modelo estructural le vamos a linkear un arquitectónico, o uno de redes, o un eléctrico. Entonces con eso vinculamos Revit. También podemos vincular formatos IFC, formatos CAD, es decir, actualmente muchas empresas y pues nosotros mismos empezamos, o cuando yo empecé por allá en el 2014, a mí lo que me pasaban eran formatos CAD. Entonces a mí me pasaban el AutoCAD o el Civil 3D en planticas y pues yo lo que hacía era cargar planta por planta y a partir de ese 2D generar el modelo 3D. Hay empresas que aún lo hacen pues porque no han llegado al punto de empezar el diseño desde tecnologías BIM. Lo correcto sería que usted ya no tuviera que linkear formatos de AutoCAD. La idea sería que usted empezara y terminara su diseño desde Revit, pero pues también lo vamos a ver. Vinculación de topografía, bueno, todo lo que son DWF, nubes de puntos, pues que ustedes saben, no sé si sepan, se pueden obtener las nubes de puntos desde drones, obtener la nube de puntos desde estaciones. Entonces, no sé si ustedes saben lo que hace en la nube de puntos, pero pues por decirlo así, en uno de mis dibujos, bueno, este dibujo ya no me sirve. Pues por decirlo así, imagínense ustedes que tienen aquí una estación que es muy parecida a la estación que manejaban en topografía, que básicamente también tiene una mira, o sea, es muy parecida y pues tiene un trípode, ¿sí? Esta es una planta, por si no entendieron, por si no se veía claro en mi dibujo. Entonces, ¿qué es lo que hace esa estación? Básicamente, yo, por ejemplo, acá tengo un terreno o tengo una edificación, tengo algo acá. Entonces, lo que hace esta estación es que ella coge y bota un puntico, mide la distancia de ese puntico, cuál es la distancia a esa estación, pero no bota un solo puntito, bota muchos rayitos, muchos rayitos. Y cada rayito básicamente va y cuando encuentra una superficie se devuelve. Y esa distancia queda grabada. Entonces esto al final se compone de muchos punticos. ¿Cómo se usa? Cuando está en planta,
Supongamos que acá tengo mi proyecto o es lo que estoy levantando. Entonces yo primero, pues como no puedo abarcarlo todo, entonces primero yo ubico la estación para que me abarque este rango. Listo. Y en ese rango, ella bota muchos punticos. Por cada puntico, por cada área que encuentre, ese puntico viene, se devuelve, se almacena como un punto con una distancia, con una altura, y se almacena acá. Luego, yo vuelvo a cambiar la estación, pero ahora, azul, azul. Ahora la roto para que me tome de este punto a este punto. Fíjense que yo dejé algo en común. Yo dejé estos puntos en común. ¿Para qué? Para que cuando yo haga el compilado de todo, estos punticos que están acá, que están en común entre la posición 1 y la posición 2, sean similares, se encuentren, por decirlo así, encuentren un patrón. Entonces, que cuando yo una este punto con este punto, sepa que estos puntos son similares y yo pueda unir todo ese espacio tridimensional a partir de nube de puntos. Con una nube de puntos, pues yo puedo tener básicamente un modelo tridimensional de una realidad, de un terreno con punticos. Se puede hacer con una estación o también se puede hacer con un dron. Eso a grueso modo. Si algo después les traigo una imagen de cómo se vería una nube de puntos. Y pues todo esto lo de importar CAD, de cargar familias, esto lo vamos a estar viendo más despacito. Y acá en vincular, gestionar, se van a almacenar todos los archivos que yo tengo cargados a Revit. Es decir, aquí se van a almacenar todos los Revits, todos los AutoCADs, todas las nubes de punto, todos los PDFs, todas las imágenes que yo vincule a Revit. ¿Listo? Después en anotación más detalladamente la vamos a ver cuando estemos generando la parte de los planos, pues porque aquí es donde vamos a ver todas las etiquetas, las anotaciones, las cotas de elevación, pendientes y demás. Analizar, como ya les había dicho, es todo para la parte de cálculo, climatización, estructura y la parte de redes. Aquí en masa vamos a tocar cómo hacer las excavaciones y los rellenos en la parte de la topografía. La colaboración, pues es la parte del trabajo colaborativo, pues que también se las estaré explicando. En la parte de vistas, pues vamos a encontrar todo lo que son renderizaciones, opciones de vista, de color, de la parte de realista o detallado de cada una de las plantas del proyecto. Esta parte de intercambiar vistas, que es como que para ver todas las vistas al mismo tiempo, es como que la manera en la cual yo quiero ver las vistas. Cuando estemos modelando, estas opciones las vamos a ver mejor. En la parte de gestionar ya es muy del proyecto, es decir, propiedades del proyecto, materiales del proyecto, las coordenadas del proyecto, la ubicación geográfica del proyecto, consultar IDs, es decir, esto es como un código de barras que tiene cada elemento en el proyecto. Entonces, como que yo si quiero encontrar un elemento por un ID, pues vengo por acá. Esta parte de Dynamon y reproductor de Dynamon es demasiado importante para que ustedes lo tengan ahí en su libreta de notas para que lo puedan revisar, que básicamente es programar con Revit. Es decir, yo puedo generar una programación para que se me cumplan algunas características. Ejemplo, si yo tengo una columna que se llama 1, estructura metálica, por ejemplo. Si yo tengo una columna que se llama 1 y una viga que se llama 2 y entre 1 y 2 se debe generar una unión que se llama 3, yo le puedo programar eso. Entonces imagínense ustedes un proyecto que tenga 20 o 30 pisos o 10 pisos en estructura metálica, para que ustedes se pongan a colocarle la unión en elemento por elemento de la intersección de columna 1, viga 2, pues nos vamos a demorar mucho. Entonces nosotros podríamos generar una programación en la cual yo le diga que cada vez que encuentre una intersección entre columna 1 y viga 2, me coloque cierta conexión en específico. Esta y otras aplicaciones puede tener la parte de programación de red. Bueno, esto de complementos ya no aplicaría, y la parte de modificar pues es muy útil, que es lo que vamos a estar viendo, que son muchas herramientas de dibujo. Muchas de acá son conocidas porque las traemos desde Civil, que es lo de alinear, mover, duplicar, hacer offset, rotar, hacer espejos, recortar o alargar múltiples únicos, hacer matrices, bloquear elementos, cortar, unir, duplicar, hacer grupos, explotar. ¿Listo? Entonces,
esa partecita la vamos a encontrar en modificar y pues la vamos a estar usando bastante cuando estemos haciendo la parte de modelado. ¿Tienen alguna pregunta hasta este punto? ¿O vamos bien? Vale, listo. Entonces doy por hecho que vamos bien. ¿Qué más encontramos? Bueno, esta parte también la conocemos desde AutoCAD, que pues es cuando quiero hacer un ajuste a ventana por tamaño de plano, por tamaño de ventana. Y pues básicamente es como cuando no nos está funcionando la parte del Scrum, es otra manera también de movernos como tal en el espacio 3D. Parte inferior, importante. Aquí la primera, que es el 1:100, vamos a encontrar cuál es la escala a la cual nosotros estamos trabajando. Esta escala principalmente nos va a referir a qué tan grande o qué tan pequeño pues estamos viendo el modelo, pero se van a ver afectadas tanto líneas como texto. Es decir, vamos a visualizar, voy a poner ya esto grande. Fíjense, voy a dejar la vista 3D completamente quietica y voy a cambiar de mi escala a 1:1. Fíjense que al darle 1:1 no veo el texto, pero no es que el texto se hubiese desaparecido, es que tengo una escala 1:1. Entonces, si yo me acerco, fíjense que me estoy acercando, pues él continúa ahí, pero está a una escala 1:1. Por eso se vuelve más pequeño, pues porque. Y bueno, si por ejemplo yo cambio a la 1:25, fíjense que ya el texto se va viendo. 1:100 era la que teníamos, y por ejemplo si yo le pongo 1:1000, pues la escala también va aumentando. Si tuviésemos algo modelado en el proyecto, las aristas, toda la línea de contorno del proyecto, pues también se vería afectada y pues muchas veces se vería gruesa, pero pues esas son configuraciones que vamos a ir viendo a medida que, pues cómo irlas modificando, porque aquí como no tenemos nada dibujado, pues no puedo decirles cómo solucionarlo. ¿Qué más encontramos? Entonces, estas dos partecitas, este cuadrito que parece como un tablerito de ajedrez y este cubo, hacen referencia al nivel de detalle y al estado de visualización del modelo. Entonces, básicamente, el tablerito que me va a dar el nivel de detalle me va a decir si yo quiero, imagínense ustedes como si fuera un pixelado. Si yo quiero uno bajo, uno medio o uno alto, y la parte de nivel como que de vista es yo quiero ver el proyecto como una estructura alámbrica, como una línea oculta, como un sombreado, colores coherentes o un realista. Acá no tengo nada dibujado, no vamos a poder apreciarlo aún, pero pues la idea es que ustedes se vayan ubicando en el proyecto para cuando yo les diga vamos a configurar a realista, pues ustedes sepan ya dónde se está ubicando. Esta cafeterita por aquí que ustedes ven es para la renderización, que también lo veíamos aquí en la parte que ya no se ve porque tengo que ver cómo correr esto, que no sé cómo. Bueno. Y las otras herramientas vamos a verlas ya cuando tengamos algo, pues porque no puedo explicarlas por el momento. Muy bien, ¿tienen consultas? ¿Tienen alguna pregunta hasta este punto o vamos bien? Muy bien, entonces voy a asumir que va. Dime. Uno puede vincular, pues uno vincula, por ejemplo, el estructural a la parte de arquitectura, pero puedo hacer el proceso contrario. Claro, yo puedo cargar la arquitectura, la estructura, la arquitectura, o sea, desde que sea un modelo Revit, ustedes pueden crear un modelo desde cero. Por ejemplo, en este modelo, en este proyecto, yo le puedo cargar arquitectura, estructura, topografía, redes, eléctrico, aire acondicionado, todo a uno solo. O sea, no importa la especialidad. ¿En qué va a cambiar? En tú qué quieres ver como un link. Eso es lo que va a cambiar. Ejemplo, si tú estás dibujando muros, pues a ti, ¿qué te interesa? ¿Qué plantilla te interesa? Pues te interesa una plantilla arquitectónica. Y como tú estás dibujando elementos arquitectónicos, pero tú necesitas de base la estructura, pues tú linkeas la estructura. ¿Listo? Pero, por ejemplo, cuando estás realizando el modelado de red sanitaria, ¿cuál es tu prioridad? La red sanitaria. Por lo tanto, ¿qué linkeas?
la arquitectura y linkeas la estructura, porque tú vas a estar trabajando en una plantilla sanitaria. ¿Listo? Si tú estás en una plantilla estructural, pero necesitas información de la arquitectura, pero solo información, pues tú estando en la estructura, linkeas la arquitectura. Aquí la pregunta es, ¿qué vas a modelar? ¿Y qué información necesitas? Y con eso tú decides cuál es tu plantilla base y qué cargas al proyecto. Pero siendo Revit, tú puedes unir cualquiera con cualquiera. Si ya yo quiero tener todo, porque quiero visualizar el modelo en general y no voy a modificar ninguna especialidad porque soy el modelador, pues yo puedo abrir este modelo, por ejemplo, este modelo que no tiene nada, es una plantilla estructural, pero pues no importa, aunque lo haría, yo lo haría en una default metric por la topografía, en una default metric, y yo cojo y linkeo todo. Y aquí en el proyecto pues, tendría las 6 especialidades. Sí, entonces se puede cargar todo con todo. No sé si respondo tu pregunta. Sí, gracias. Vale, con gusto. ¿Alguien más tiene alguna inquietud hasta este punto? No, listo. Bien, entonces, bueno, nosotros ya vimos la parte de las plantas, los alzados y el 3D. Ahora, ¿cómo o a dónde voy si yo quiero dibujar? Supongamos que, bueno, no vimos, por ejemplo, aquí nosotros estamos viendo solo los niveles positivos. Voy a darle LL para dibujar otro nivel. Y fíjense que si yo me ubico por debajo del 0, pues me está diciendo, el acotado me está diciendo 2 metros, 3 metros, 4 metros, ¿qué tanto? Entonces, por ejemplo, yo voy a decir que me voy a ir 2 metros. Y fíjense que él de una vez me contempla un nivel negativo. De una vez me dice que por debajo voy a estar menos 2 metros. Entonces yo acá coloco NE menos 2.00. Le digo que la cambie. Y aquí, miren que ya no tengo que cargarlos. Ya se cargó el menos 2 y aquí en el estructural ya se cargó el menos 2. Entonces, por ejemplo, yo voy a decir que el menos 2 es mi nivel de cimentación, por ejemplo. Entonces, lo que esté por arriba del 0 positivo, lo que esté por debajo del 0 negativo. ¿Listo? Muy bien, ahora, ¿cómo dibujo algo? Para dirigirme a cada una de las vistas, para ubicarme en cada una de las vistas, lo que yo tengo que hacer es darle doble clic. ¿Listo? Cuando yo le doy doble clic a las vistas, pues así voy. ¿Cómo sé en qué vista estoy? El nombre de la vista se pone en negrilla. ¿Listo? Entonces, por ejemplo, yo voy a ir a una vista menos 2. Listo. Entonces, en la vista menos 2 tengo mis 4 puntos. ¿Y qué es lo primero que yo debería hacer aquí? Que debería hacer en cualquier especialidad. O podría hacerlo en un trabajo, en un proyecto que diga netamente rejilla, que sería la grilla. Y cada vez que yo abro un proyecto, pues le cargo la grilla para no estar dibujando la grilla. Ya vamos a ver qué es la grilla. Si yo vengo aquí a arquitectura, nosotros vamos a encontrar algo que se llama rejilla, que es GR o es la grilla. ¿Listo? Cuando yo estoy aquí en esta rejilla, se dibuja como un nivel, es decir, una línea. ¿Listo? Entonces yo puedo dibujar una rejilla. Esta rejilla inicialmente me va a contemplar una numeración. La primera me está diciendo que va a ser 1. ¿Listo? Si yo le vuelvo a dar rejilla o GR y yo dibujo una al ladito, fíjense que al igual que el nivel me aparece una línea de referencia y me pregunta cada cuánto quiero colocarla. Entonces, por ejemplo, voy a decirle que cada 2 metros. De una vez me coloca que es la 2. Y si yo sigo dibujando, entonces me va a decir que es la 3 y va a ir aumentando conforme yo vaya haciendo grillas. No se los dije en la parte del nivel, pero ¿cuál es mi ventaja al yo mantener esta línea de referencia? Que si yo selecciono cualquiera de las rejillas, ya sea en nivel o sea aquí, va a ser exactamente lo mismo. Si yo quiero aumentar
la longitud de esta línea, fíjense que aquí me aparece una bolita y un candadito. Si yo tomo esta bolita y la retrocedo o la aumento, se van a mover todas al tiempo. Ahora, ¿qué pasa si estando acá yo quito este candado? Quita el candado. ¿Pero a quién se lo quité? Al 4. Se va a mover el solito. Y si yo selecciono este, me está diciendo que están amarrados y que estos sí los voy a poder mover todos. Que si yo quiero volver a amarrar esta grilla, pues simplemente la subo y ahí ella se vuelve a amarrar solita. Y yo puedo volver a moverlos todos al tiempo, ¿sí? Entonces es como una facilidad que tendríamos. Que yo quiero ver anotado tanto arriba como abajo. Fíjense que cada vez que ustedes seleccionan la grilla, en la parte inferior les aparece un cuadrito vacío, entonces si ustedes le dan clic, ahí lo van a poder visualizar. Y aquí ya hicimos, por ejemplo, esta cuadrilla. Ahora voy a hacer la cuadrilla en el otro sentido, pero esa debería tener otra anotación. Pero fíjense que si yo la dibujo después del 4, pues sigue el 5, pero si yo le coloco A, por ejemplo, A, le coloqué A, la siguiente rejilla que yo dibujo ya es B, ya es C, ya es D. ¿Listo? Pero siempre va a ir aumentando. Se cambió a numérico porque a la quinta yo la cambié por A. Fíjense que hasta este punto yo no he visto distancias entre rejillas, netamente las dibujé. ¿Listo? Solamente. Entonces, la próxima clase vamos a mirar cómo podemos manejar la parte de acomodar el distanciamiento entre rejilla y rejilla. ¿Listo? Bueno, chicos, son las 10 de la mañana, entonces la sesión daría por finalizada. Por favor, les pregunto, ¿tienen alguna consulta hasta este punto o vamos bien? Digamos, si yo vinculo al estructural, digamos que el arquitecto me dio el plano de él, el que él hizo, y yo voy a hacer la estructura, entonces yo voy a vincular el plano que él tiene. Pero digamos que algo a mí no me cuadra y yo necesito modificar la arquitectura, ¿eso se puede? Hay que tener en cuenta algo, y es que nosotros debemos respetar al profesional. Yo no puedo ir a modificar el trabajo del estructural del arquitecto porque uno, no soy arquitecto, o bueno, la pregunta es, ¿vas a modificar algo con respecto a porque cuando a ti el arquitecto te pasa un plano, por lo general él hace una propuesta arquitectónica, una propuesta estructural. Entonces, por ejemplo, él dice, para mi arquitectura yo necesito una columna acá, una columna acá, una columna acá, una columna acá, una columna acá. Si el cambio que tú vas a hacer es a nivel estructural y tú lo sustentas, tú lo haces, pero inicialmente uno intenta mantener la distribución que el arquitecto solicita, pues porque es la distribución que necesita para los espacios. Pero si tú como diseñador estructural dices, no, esta columna no puede ir de lo que el arquitecto me pide, pues tú haces tu cálculo, tu justificación, pero tiene que haber una comunicación. Pero tú no puedes modificar el plano del arquitecto, no. Tú cargas el plano del arquitecto y tú haces tu modelado estructural y tú se lo compartes al arquitecto para que el arquitecto actualice su arquitectura. Pero tú no puedes modificar ni el eléctrico ni el aire acondicionado, nada que no sea tuyo, porque al final de cuentas, ¿quién va a firmar? El arquitecto firma lo de él, tú firmas lo tuyo. No puedes modificar algo de otra especialidad. Tú lo que puedes hacer es pasar el reporte, pasar el informe para que el profesional haga la corrección con base en tu información. Eso es diferente. No sé si respondo tu pregunta. Sí, bueno, es en el ámbito laboral, pero digamos en este caso que es académico, entonces yo le digo a mi compañero, oiga, mire, tal cosa necesita modificar, no sé, que no eran columnas 20 por 20, sino eran 30 por 30, entonces el piso me tiene que quedar más ajustado a mi columna, por ejemplo. Entonces, yo para modificar eso, lo que hago es abrir el arquitectónico y cargarle el estructural que yo ya hice y modificarlo, y a mí se me actualiza en el estructural directamente, ¿o cómo es esa colaboración? Tienes que recargarlo. Bueno,
La parte de la colaboración, uno sí o sí, pues a pesar de que sea un ejercicio académico, ustedes van a manejar roles. Por lo tanto, tiene que haber el mismo respeto como si fuese afuera. Tú tienes que pasarle la solicitud a tu arquitecto de trabajo. Que cómo funciona en la parte de software, se hace la modificación a la arquitectura, ya sea que el arquitecto cargue tu estructura, haga la modificación y él te actualice a ti la arquitectura. Entonces tú lo que haces es abrir tu archivo estructural y le recargas la arquitectura, la tienes que actualizar, tienes que darle un refresh. Pero pues tranquilos que cuando empecemos a ver la parte de los links vamos a hacer ejemplos de eso. Ok, listo, gracias. Vale, con gusto. ¿Alguien más tiene alguna otra inquietud? Ingeniera, yo tengo una pregunta. Por ejemplo, si yo hago ¿Cuenta? un plano, estamos en la plantilla estructural, ¿verdad? Entonces, si yo hago, por ejemplo, un muro arquitectónico, no me va a dejar verlo. ¿Cómo hago para verlo? ¿Tengo que pasar a una plantilla arquitectónica o cómo es el Si tú quieres proceso ahí? verlo, bueno, esas son cosas que vamos a vernos enfrentados a medida que vayamos modelando. Inicialmente te digo que prendemos este bombillito y aquí en este bombillito me va a aparecer lo que no tenga a la vista. Entonces, ejemplo, vamos a hacer un ejemplo. Voy a ocultar, voy a hacerlo rápido, ¿sí? O sea, no se preocupen que esto lo vamos a ver. Fíjate que acá no se me está viendo el 3, la grillita 3. Entonces yo le doy acá al bombillito y fíjate que el 3 aparece en rojito y el resto en gris. Es porque lo de gris está visible, pero lo rojito no está visible. Por lo general, cuando Ve, dibujamos un elemento arquitectónico en esta plantilla estructural y no se ve, vamos al bombillito y debería aparecer aquí rojito. Entonces simplemente le damos clic derecho, mostrar elemento. Y cuando apagamos el bombillito ya se vuelve a ver. No sé si respondo tu bueno, pregunta. es que una vez me pasó, pero quién sabe, de pronto fue extraño, La, porque en el estructural es como varios muros así de arquitectura, pero atrás, o sea, así como por hacer líneas, ¿sí? Y cuando lo vinculé a la arquitectura me apareció, y entonces porque apareció es eso una ya. plantilla arquitectónica. Sí, O y sea, ya para eliminarlo, entonces vine al desde el estructural, pero estructural. no los podía ver. Y no, con el bombillito no aparecía. La otra que tú puedes hacer es, pero es que no lo hagan, es una solución. O sea, la intención de estas cosas es que no las hagan, yo les doy la solución, pero no se deben hacer. La otra, bueno, mira, muro arquitectónico. Dibuje un muro, me dice que no se puede ver. Lo estoy haciendo rápido porque después les voy a explicar cómo hacerlo. Fíjate que no se está viendo un muro. Pero si vengo acá al bombillito, ok, espérame, que no lo dibujé. El muro arquitectónico. Entonces, lo que yo hice ese día fue convertir Listo. la plantilla Entonces, estructural. exactamente. Entonces, miren, si acá en la parte del bombillito no les aparece, acá por disciplina yo puedo darle coordinación. Y al darle coordinación, me va a aparecer el muro. Esto lo que les digo es, aquí a eso me refiero cuando les dije, les voy a decir qué hacer, pero no es correcto que lo hagan. Yo puedo cambiar, acá en algún momento les dije que yo podía mirar las diferentes especialidades que yo tenía. Entonces, por ejemplo, si yo la coloco en arquitectura, igual la voy a ver. Pero si yo la paso a estructura, ya no los voy a ver. Y acá en el bombillito tampoco. Hay veces que en el bombillito me dejan. Pero como es un elemento arquitectónico, si no lo encontramos ahí, lo encontramos acá. O si queremos ver absolutamente todo lo que tengamos en el proyecto, sea eléctrico, sea de sistemas o otro, pues vamos a coordinación y aquí lo vamos a ver. En este punto, pues ya los podemos eliminar, pero a eso me refiero con que respetemos las plantillas, estructura en estructura, arquitectura en arquitectura, para eso están los links, para que no tengan esos problemas. Pero eso es básicamente por la plantilla en la cual estamos trabajando. Bueno, profe, muchas gracias. ¿Vale? Con mucho gusto. ¿Alguien más tiene alguna inquietud? Yo ¿No? tengo una pregunta, pero era en la parte cuando hizo como el dibujo. ¿Será que puede repetir ahí por encimita cómo nombró en ambos lados? O sea, listo, el ¿La primero sale grilla? normalito, pero para nombrar el otro lado, sí. Ok, no te preocupes. Voy a darle a ver si lo voy a... Control Z, control Z, control Z, control Z, control Z. Listo, 5. Ahí quedé. Entonces fíjate que la otra me quedó como 5. Simplemente vine y le di A.
O sea, le coloqué la letra que yo quería. Le di enter y pues ya de ahí en adelante me salió solita B, me salió solita C, me salió solita D. Pero para que aparezca en el otro lado también el A. Ah, simplemente tú la seleccionas y aparece un cubito vacío y tú le das el chulito. Y así también se lo quitas. Selecciono mismo en la ahí parte- como esa grilla, ¿sí? Sí, tú seleccionas la liniecita, que sería la rejilla, y te aparece al final un cubito. Simplemente le quitas y le pones el chulito. Y lo mismo hacen con la parte de los alzados. Ustedes seleccionan, aquí al final les Listo, aparece un cubito. Y ahí pueden ver la numeración al lado y lado. listo, gracias. Vale, con mucho gusto. ¿Alguien más tiene alguna inquietud? ¿No? Listo. Listo, chicos. Entonces damos por finalizada la sesión. Muchísimas gracias por su asistencia. Espero les hubiese gustado esta primera clase. Cualquier sugerencia, inquietud o demás que presenten a lo largo del curso, estoy disponible para ustedes. Me escriben por el grupo o por interno, como se sientan más cómodos. Y pues cuadramos alguna reunión o algo en dado caso que tengan alguna duda. ¿Listo? Listo, ingeniera, muchas gracias. Listo, muchas gracias Listo, a muchas ustedes. gracias, Que tengan ingeniera. un buen fin de semana. Chaitos, Gracias, que hasta luego. descansen. Hasta luego. Muchas gracias. Con mucho gusto.